Hola, hola. Bendito y grande Señor, Dios bueno y santo, le queremos dar infinitamente las gracias, mi Dios, por este día, por esta fiesta, Señor, que usted ha preparado para sus hijos, Señor. Gracias, mi Dios, porque al despertar en la mañana, Señor, solo queremos reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres el dueño de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de todo lo que no lo vemos también, Señor. Queremos en este día, Señor, darte toda gloria y darte todo honor, Señor. Queremos en este día, Señor, bendecirte, mi Dios, por toda tu belleza, por todas tus maravillas, mi Dios. En este día, Señor, quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos que me acompañan aquí en esta tu casa y de mis hermanos que se encuentran conectados, Señor, a través del internet. Quiero, Señor, bendecirte y agradecerte por sus vidas, Señor. Quiero, Señor, en este día, por favor, rogarte, mi Padre, que seas tú permitiéndome hablar de ti, Señor. Que seas tú con tu sabiduría, con tu Santo Espíritu, Señor, guiando cada una de las palabras, Señor, que tú me vas a permitir hablar hoy. Y que seas tú no solo guiándome a mí, sino a cada uno de los maestros y predicadores que en este día intervendrán, Señor. Gracias, mi Dios, te damos, te rogamos que tú guardes de esta casa, que tú guardes de este espacio, que tú guardes de cada uno de nuestros corazones, que tú prepares nuestra mente, mi Dios, para recibir tu palabra, para deleitarnos en ella, Señor, y para autoexaminarnos, mi Dios, porque tú quieres un pueblo sabio, un pueblo obediente, un pueblo que te tema y que te honre en cada una de las cosas que hacemos, mi Dios. Gracias, mi Dios, por este día. Permítenos en este día deleitarnos en ti. Permítenos descansar en tu bella palabra y alabarte como tú te lo mereces, mi Dios. Todo esto te lo pido y te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos. Vamos a comenzar a seguir con el folleto 49, que se titula Las muchas caras de la sabiduría. Seguimos en la unidad 3, que es la fe y la sabiduría en Santiago. Y el tema que el Señor nos permitió estudiar en esta semana es el que se encuentra en la página 79, domando la lengua. Y como ustedes saben, en este folleto, pues una vez más, el Señor ha sido muy bondadoso y muy generoso al mostrarnos la forma correcta de vivir, esa forma de ganar sabiduría. La anterior semana con nuestro pastor Fabi veíamos cómo ganar su sabiduría y cómo aplicarla en nuestra fe con nuestras obras. Y una vez más, el Señor pues nos da este estudio esta semana de cómo podemos ser sabios domando nuestra lengua. Voy a hacer este estudio siguiendo el orden cronológico mostrado en la Biblia. Para ello, voy a comenzar con el estudio que se encuentra en el día miércoles, que corresponde al Salmo 119, versos del 169 al 176. Usaré la versión NTV. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a leer. Si ustedes revisan el Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia, es el más extenso. Está formado por 176 versículos. Y este es un poema acróstico hebreo formado por 22 estrofas, una para cada letra del alfabeto hebreo en forma consecutiva. Si leemos el maravilloso, cada una de las palabras de este salmo, vamos a ver que estas estrofas en sí glorifican a Dios y su palabra y se refiere a las escrituras y a la palabra y a las enseñanzas una y otra vez. La identidad del autor se desconoce, pudiera tratarse de David, Daniel o Esdras, y los versículos que leeremos esta semana corresponden a la última estrofa, a la estrofa 22. Entonces, voy a usar versión NTV como les comenté hace un momento. Oh Señor, escucha mi clamor. Dame la capacidad de discernir que me prometiste. Escucha mi oración. Rescátame como lo prometiste. Que la alabanza fluya de mis labios, porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra, porque todos tus mandatos son correctos. Tiéndeme una mano de ayuda, porque opté por seguir tus mandamientos. Oh Señor, he anhelado que me rescates y tus enseñanzas son mi deleite. Déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos.
Si nosotros leemos este salmo, inicia con un clamor, empleando la expresión, en este caso, oh Señor. Al revisar otra versión como la TLA, el salmo comienza con las palabras, Dios mío. En estos dos casos, en estos ejemplos que les comento, el salmista reconoce a Dios como su Dios o como su Señor. Y eso es lo que nos recuerda, una de las enseñanzas que nos da este salmo, es que nos recuerda sobre la importancia de tener una relación personal con nuestro Dios. Vemos a lo largo de la Escritura cómo siervos como Abraham, Isaac o Jacob, cuando Dios habla de ellos, el Señor dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si bien sabemos que Dios es el mismo, como siervos y como hijos suyos necesitamos un Dios personal. Entonces, esta es una de las enseñanzas importantes que yo llevé en mi corazón, porque eso es lo que necesitamos. Y ustedes van a ver a lo largo de la palabra cómo es importante y cómo ese ejemplo nos da también el Señor Dios, de que necesitamos un Dios personal. Y vamos a ver cómo se forma esa comunión y ese proceso para tener ese Dios personal. Junto a este clamor, si vemos en el Salmo 170, el versículo 170, el salmista le pide a su Dios la capacidad de discernir. Conocemos que esta capacidad es esa habilidad que Dios nos da para elegir entre el bien y el mal. Y lo lindo de esto es que el salmista le recuerda al Señor, por eso dice, tal como me lo prometiste. Lo que podemos ver es que el salmista conocía a Dios, conocía cada una de sus promesas, conocía sus mandatos y es como cuando uno se refiere o conversa con su papá, es como que le recuerda las promesas y los regalos que el Señor le prometió, que su Padre le prometió. Versos 171 y 172. Que la alabanza fluya de mis labios, porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra, porque todos tus mandatos son correctos. Y en ellos podemos ver uno de los propósitos de la alabanza. Yo sé que aquí cada fiesta, en cada semana, pues disfrutamos mucho de la alabanza. Y si bien nosotros nos reunimos para agradecerle y reconocer quién es Él, vemos también que cuando alabamos, debe estar en nuestro corazón el agradecer la enseñanza que el Señor nos da, el reconocer que todos los mandatos y todas las cosas que el Señor nos da son correctos, son adecuados, son por amor. Verso 173. Tiéndeme una mano de ayuda, porque opté por seguir tus mandamientos. El salmista va confiado a buscar la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque ha optado por seguir sus mandamientos, porque ha optado por seguir su palabra. Y si bien yo creo que como humanos cada día nos equivocamos y no necesariamente cumplimos sus mandatos o las ordenanzas que el Señor nos da, y tomamos decisiones muchas veces sin buscar la voluntad del Señor, sin buscar lo que el Señor nos dice. Y lamentablemente nos metemos en problemas y en dificultades. No digo que el Señor no pueda obrar y mostrarnos su misericordia y sacarnos de donde estemos al equivocarnos, pero el Señor nos invita y nos llama a vivir una vida sabia, una vida que busque su dirección, una vida que busque guardar su palabra para así acudir confiadamente a Él por su ayuda. Salmo 174. Oh Señor, he anhelado que me rescates y tus enseñanzas son mi deleite. El único al que podemos ir a buscar ayuda, a buscar rescate, a buscar refugiarnos en Él, es el Señor. Y lo lindo de este salmo, si ustedes lo leen, es que en muchas porciones, si no decir en la mayoría de las porciones, en cada una de las estrofas, el salmista a cada momento dice, me deleito en tu ley, me deleito en tu palabra. Yo creo que eso debe ser un anhelo de cada uno de nosotros como hijos, que al leer, así sea un verso chiquito, una porción de la palabra, pero el que podamos deleitarnos en esa palabra, el que podamos disfrutar de ella y disfrutar también de esa palabra al compartirla con nuestros hermanos, con nuestra familia. 175 verso. Déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Aquí el salmista le pide vida al Señor. Sabemos que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte y le pide vida, pero ¿para qué? Para que pueda alabarte. Habíamos visto hace un momento que la alabanza es reconocer
que las enseñanzas del Señor son justas, son adecuadas, son correctas. Vamos a ver ahora lo que corresponde. El Salmo 176. Dice: he andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme porque me he olvidado de tus mandatos. Finalmente, si bien el salmista amaba la ley de Dios y trataba de cumplir la ley de Dios, también recuerda su propia fragilidad y tendencias pecaminosas, pues reconoce que es una oveja perdida y que necesita la guía del Señor, y por eso le pide que Dios lo busque. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando estábamos sin el Señor, éramos de esas ovejas perdidas con vidas muchas veces desordenadas y llenas de pecado. Pero el regalo maravilloso del Señor es que nos ha tomado y nos ha llamado a ser parte de su pueblo, pues, y nos guía para tener una vida diferente. Vamos a ver ahora lo que corresponde al día domingo, que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 5, de 7 al 14. Si nosotros, aquí vamos a comenzar desde el versículo 7, pero si nosotros leemos los versículos previos a este proverbio, vamos a ver que este pasaje es una advertencia para evitar una relación con una mujer adúltera y la falta de sabiduría que representa el cometerlo, ¿no? El mantener una relación de este tipo. Ustedes recordarán que el adulterio es una relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Y lo que vamos a leer es un consejo, digo yo, que Salomón le da, entiendo yo, a su hijo, y este es un mensaje que nos guía para, como padres, guiar a nuestros hijos y a los jóvenes de hoy. Verso 7. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar, cuando todo tu ser se haya consumido. Y dirás: ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Como les comenté, en el contexto en el que se maneja el texto, es que se pensaría que Salomón da un consejo a su hijo soltero, al mostrar interés de su parte, de su hijo, hacia mujeres adúlteras o prostitutas. Y en el verso 8, cuando le dice: aléjate de la adúltera y no te acerques a la puerta de su casa, en los tiempos de hoy, Salomón diría: evita todo tipo de contacto. Esto incluye redes sociales, toda relación, inclusive la amistad, todo medio de comunicación o toda vía que nos ponga en contacto con este tipo de peligro, con este tipo de mujer, ¿no? Pablo en 2 de Timoteo 2:22 nos recuerda: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. El encanto de una mujer inmoral, en este caso, se utiliza como ejemplo de cualquier tentación para hacer el mal o abandonar la búsqueda de la sabiduría. Es por ello que Salomón recomienda alejarse de todo tipo de tentación, no solo la física, sino la que conlleva a lo que compromete nuestro corazón y nuestra mente. Yo creo que en la actualidad todos hemos sido testigos que la tentación está a nuestro alrededor, ¿no? De manera física, pero está, yo creo, a la orden del día. Yo creo que cuando uno se ingresa a hacer una consulta inocente en el internet, uno a veces es bombardeado con mucha información inadecuada. Estamos bombardeados de tentación. Entonces, Salomón advierte a su hijo, en este caso, obviamente, de involucrarse con una mujer adúltera o inmoral o mujer extraña, le llaman en la palabra, pero esta es una invitación a no ser faltos de sabiduría
al involucrarnos o al dar cabida en nuestras vidas a cualquier tipo de tentación. Y la palabra aquí que vimos con Timoteo es que huyamos. No nos dice que la enfrentemos, no nos dice que nosotros somos los superhéroes y que tenemos la capacidad de enfrentarnos a este tipo de situaciones. No nos dice que oremos antes de enfrentar una tentación, nos dice que huyamos. Y el Señor es claro en lo que nos dice, ¿no? No dejemos de ser sabios al acceder a este tipo de tentación. Mejor huyamos, como dice el Señor, huyamos. Y en el versículo 9 dice, para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar a casa ajena tus esfuerzos. Y eso es lo que produce una relación así. El mantener esta relación, una relación de este tipo, esta advertencia que le daba Salomón a su hijo, llevará a invertir tiempo, dinero, esfuerzo en una relación que no dará frutos, en una aventura romántica que lamentablemente terminará en sufrimiento y dolor porque no es a la manera de Dios. Además, una cosa importante es que el mandato de Dios de que nuestras relaciones sexuales permanezcan solo en el pacto del matrimonio no fue dado para quitarle a nuestra vida disfrute, sino para aumentarlo. Yo creo que todos los que somos casados y experimentamos pues, las cosas a la manera del Señor podemos decir que el hacer las cosas bajo obediencia es un deleite, es una gran bendición, como el Señor nos dice. Versículo 11. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Bueno, no hay mucho que ver en esto. Yo creo que todos sabemos que la inmoralidad sexual va a traer cosas malas, no solo en el campo espiritual, sino conduce a la enfermedad y obviamente al quebranto de la salud. Versos 12 y 13. En los versos 12 y 13 dice, y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Estas son palabras de arrepentimiento y tristeza por las consecuencias del pecado, por no escuchar la instrucción, la disciplina, los consejos que Dios nos provee a través de nuestras autoridades, de nuestros padres. Yo creo que somos muy bendecidos en cada semana al recibir la instrucción de parte de nuestros maestros, al recibir la instrucción diaria que el Señor nos permite tener, cada uno con un tiempo personal. Pero como dice el Señor, como dice más bien aquí este joven, ¿no? Si nosotros aborrecemos esta corrección, lamentablemente vamos a tener que enfrentar situaciones muy complicadas, muy difíciles. Verso 14. He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Las consecuencias de las malas decisiones o de la desobediencia al no seguir los mandatos de Dios, vemos que son altas, que son dolorosas, son crueles, ¿no? Lunes, Isaías 50, versículos 4 al 11. Voy a usar la versión NTV. Vamos a ver que en estos versos es como una porción profética que nos habla sobre el Mesías, sobre el Señor Jesús. Vamos a leerlo. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he rebelado ni me he alejado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos, como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios, pero tengan cuidado. Ustedes que viven en su propia luz
y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí pronto. Caerán en gran tormento. En estos versos, en el verso 4, en donde dice que el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, es un versículo en donde el Mesías habla de forma profética, explicando que el Señor le ha dado la habilidad de hablar con sabiduría. ¿Pero con qué propósito? Como dice, para saber consolar a los cansados o fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor, el Mesías, aquí nos recuerda que primero cuando despertamos cada mañana, lo hacemos porque Dios así lo quiere. Además, vemos aquí cómo el Mesías habla de su profunda y diaria relación con su Padre, quien le abre el entendimiento a su voluntad. Verso 5. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. El Señor Jesús habla de la soberanía de su Padre y muestra total sumisión que el Mesías tiene en él. Verso 6. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Esta es una profecía que nos habla sobre los terribles sufrimientos y humillaciones que Dios tenía que atravesar. Y por eso he citado el cumplimiento de esta profecía en los versos que se encuentran a continuación. Marcos 15:15, en donde nos habla que la espalda de Jesús fue azotada. Marcos 15:19 al 20, Jesús recibió burlas y fue escupido. Lucas 22, versos 63 y 65, Jesús fue golpeado en la cara. Y si nosotros vemos y comparamos con el libro de Isaías, vemos que no hay ninguna mención en específico en el Nuevo Testamento de las personas que tiraron de su barba, como lo dice Isaías, como parte de su sufrimiento previo a su crucifixión. Pero si este pasaje nos lo indica, pues eso sucedió. Verso 7. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Jesucristo sabía que no sería avergonzado, pues lo que estaba haciendo, el terrible sufrimiento que cada uno de nosotros sabe lo que él atravesó, eran para glorificar a Dios. Dio cumplimiento a la voluntad de Dios y no podía ser avergonzado por ello. En medio de todo este sufrimiento, humillación y dolor, el Mesías nos muestra una confianza inamovible en la ayuda del Señor nuestro Dios. Yo quiero citar Hebreos 12:12, no creo que lo coloqué aquí, pero les voy a leer. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y después de todo lo que hemos visto, yo me preguntaba, ¿nosotros tenemos la misma confianza en Dios? ¿Podemos imitar un poco lo que el Señor Jesucristo hizo? Podemos tener un poco de esa confianza, porque yo siempre pienso, ese amor que el Señor nos ha mostrado y nos muestra es infinito. De hecho, yo creo que jamás podré entenderlo. Pero sí hay ese anhelo, yo creo que debería haber un anhelo de parte de nosotros que anhelemos ese amor y ese corazón del Señor Jesús, quien siendo perfecto, siendo obediente, sin tener ninguna mancha, murió por cada uno de nosotros y cumplió la voluntad de su Padre. Verso 7. Por lo tanto, he puesto el corazón como una piedra, decidido a hacer su voluntad. A pesar de conocer, vemos la agonía que le esperaba al Señor Jesús, el Señor Jesús tenía una determinación firme para obedecer al Señor Jesús y para obedecer al Señor Dios y cumplir su voluntad. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? Yo creo que aquí podemos, al leer esto, todos relacionamos lo que dice el Señor Jesús a través de esta profecía con Romanos 8:31, ¿no? Que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Jesús se encuentra en este lugar de victoria, entonces todos aquellos que también están en Cristo, también lo están. Versos 10. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo?
Ahora el Mesías le habla a su pueblo y los exhorta a temer al Señor y a escuchar la voz de su siervo, es decir, al Mesías mismo. Siguiente, si caminan en tinieblas, sin un rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Al poner la confianza en el Señor y al depender de Él, podemos caminar bajo su luz. Pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en mi tormento. Y en estos versículos se nos advierte qué pasará con aquellos que deciden vivir bajo su propia luz y calentarse en su propio fuego, en su propia fogata. Y esto se refiere a aquellos que tienen su propia agenda, a aquellos que tienen sus propios dioses, a aquellos que rechazan la luz de Dios, a aquellos que buscan hacer la voluntad que hay en cada uno de nosotros y no la voluntad del Padre. Y pues vemos la recompensa de esa forma de vida, un gran tormento. En sí, yo creo que cada uno de estos versos que hemos leído nos deben llevar a fortalecer nuestra fe y a vivir cada día agradecidos por lo que nuestro Señor Jesús hizo, nuestro Salvador, quien padeció humillación y dolor por cada uno de nosotros. Y yo he querido resumir un poco las características descritas por el Mesías hacia su Padre, nuestro Dios. El Señor Jesús reconoce que Dios es soberano, es quien da la sabiduría, es quien concede la vida, es quien nos ayuda, es quien hace justicia, es quien no abandona, es quien destruye a nuestros enemigos y es la luz en medio de las tinieblas. Jueves, vamos al libro de Hechos, que se encuentra en el capítulo 2, del 1 al 12. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un fuerte viento e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Como vemos, aquí todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. En Pentecostés, festejando Pentecostés, la fiesta del pueblo de Dios, celebrada 50 días después de la Pascua. En estos pasajes podemos ver que estos creyentes se encontraban reunidos y en ella fueron testigos de la promesa que les hizo el Señor Jesús en Hechos 1:5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como vemos, descendió con poder sobre los creyentes, haciendo que todos hablaran en lenguas que nunca les habían sido enseñadas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y esto vamos a ver un poquito más en lo siguiente, que vamos a ver en los dones, ¿ya? Vamos ahora al día viernes, en el libro que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 27 al 31. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia.
En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Todos somos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora, déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. En estos pasajes, el apóstol Pablo habla de que cada uno de nosotros es parte de la iglesia y todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y ustedes ven que no hay ni un solo órgano en nuestro cuerpo que no sea indispensable y que no sea importante. Asimismo ocurre con nosotros, con los dones que Dios ha puesto en cada uno de los miembros de su pueblo, sin importar lo pequeño que nos parezca. Todos formamos parte de la iglesia de Cristo y cada uno de nosotros es indispensable por pequeño que sea el don. Como hablan los versos 29 y 30, no todos somos apóstoles, profetas, maestros o los que hacen milagros. Es decir, no todos cumplimos con la misma función, porque no todos tenemos el mismo don, pero todos somos los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de los dones que nos ha dado el Señor, como lo leímos hace un ratito, cuando el Señor llegó, cuando estaban todos reunidos en Pentecostés y les permitió a cada uno hablar en lenguas diferentes, conforme al Espíritu les daba la capacidad. Es decir, conocemos que los dones que tenemos cada uno de nosotros van de acuerdo al propósito del Señor. Y a cada uno de nosotros nos dio dones, un don, varios dones, no lo sabemos, pero a cada uno de nosotros nos dio el Señor un don para servirle y vamos para ver para qué es el don, no me voy a adelantar. Vamos a leer Efesios 4:11, 4:11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4:11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder, por siempre y para siempre. Amén. En estos versos que he citado, podemos ver que cada uno de los dones que el Señor nos ha regalado, que nos ha otorgado, son para cumplir la obra de Dios, para la edificación de la iglesia, es decir, para fortalecernos y ayudarnos entre hermanos y sobre todo para la gloria del Señor. Martes, Colosenses capítulo 3, del 1 al 11. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos.
Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. En esta porción de la palabra, en mi Biblia llevaba por título Vida nueva con Cristo. Un nombre que creo que resume de manera idónea lo que como creyentes debemos de experimentar cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida. Verso 1. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. Pablo inicia esta sección enfocándose en que la vida práctica que tenemos como cristianos se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. Es solamente por el hecho de que nosotros hemos sido resucitados con Cristo que podemos fijar nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros somos testigos que el bautismo muestra esta verdad espiritual, como se encuentra en Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Vemos cómo el Señor Jesús, después de su resurrección, obviamente Él dejó la tumba. Nosotros también, yo quería usar esto para hacer lo que nosotros deberíamos hacer también con nuestra vida pasada. El dejar atrás las cosas pecaminosas que nos apartan de su presencia. Verso 5. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Yo creo que esto lo acabamos de ver también en la primera porción del día miércoles, en donde Salomón le dio esta advertencia, ¿no?, a su hijo, jovencito, y también nos daba en sí la advertencia de no dejar entrar en nuestra vida nada que tenga que ver con este pecado, con la inmoralidad sexual, con esta contaminación, no solo en nuestro aspecto físico, sino en nuestra mente y corazón, con estas bajas pasiones. Los pecados que les acabé de mencionar son parte, lamentablemente, de la forma en que el mundo actual vive, pero no la forma en la que Jesús quiere que vivamos. Como cristianos, cada día tenemos la obligación de tomar esa decisión diaria. ¿Cómo queremos vivir? ¿Conforme al mundo o imitando el ejemplo del Señor Jesucristo? Si decidimos lamentablemente vivir a la manera del mundo, es decir, en desobediencia, viviendo como lo vimos hace un momento, bajo nuestro fuego, bajo nuestra propia voluntad, lamentablemente, aparte de despertar la ira de Dios, como dice la palabra, seremos testigos de dolorosas consecuencias. Verso 7. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Antes, yo creo, de conocer al Señor Jesús, todos teníamos pues pecados que nos avergüenzan. Pero hoy es el momento de eliminarlos, como dice Pablo. Si bien lamentablemente podemos caer de forma ocasional, lo que el Señor nos pide es que no vivamos en ellos, que no los practiquemos. Ustedes saben que una práctica es algo frecuente, es algo que se lo hace a diario y repetidamente. Podemos caer, como digo, mientras en este camino de santidad que nos lleva al Padre, pues podemos equivocarnos y todos sabemos qué hacer ante una equivocación, todos sabemos qué hacer ante el pecado, sabemos a quién acudir, a nuestro Señor Jesús. Pero el Señor lo que nos pide es tomar esa decisión de querer hacerlo y obviamente depender de Él para que Él obre en nuestras vidas, porque en nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Vamos a leer ahora, en los versos 8 y 9, también Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre en cada área de nuestras vidas. Nos dice, ¿no?, que dejemos la ira, el enojo, la mentira, entre otras. Cada uno, como vemos, de estos pecados son principalmente cometidos por nuestra lengua, que era el estudio de esta semana. Y vamos a leerlo en un ratito. Verso 10.
Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Yo creo que todos hemos experimentado que cuando estamos muy cerca a una persona, comenzamos a imitar cosas de esta persona, sea bueno o sea mala. Entonces, si nosotros queremos imitar la vida del Señor Jesús, lo que nosotros tenemos es que pasar tiempo con Él para parecernos, como dice la palabra, más a Él, para imitar lo que Él hace, para seguir ese ejemplo de obediencia que Él nos mostró a lo largo de su vida. La frase que usó Pablo de dejar de vestirse con esta nueva naturaleza es como una imagen de uno, ¿no es cierto?, que hace con un cambio de ropa. Él nos dice que dejemos al hombre viejo y que nos revistamos con el nuevo hombre en nuestro Señor Jesús. Y ese nuevo hombre es renovado, como dice, en conocimiento, al estar hambrientos y al mostrar sed por la palabra del Señor, por conocerlo. Así seremos cada día parecidos al Señor Jesús. Verso 11. En esta vida nueva, no importa si uno es judío, si es gentil, o si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en nosotros. El nuevo hombre que el Señor nos invita a tener forma parte de una nueva familia, de esa familia en Cristo, la cual, como vemos, no favorece a ninguna raza, nacionalidad, clase, cultura o etnia, solo favorece al Señor Jesús, que, como dice, es lo único que importa, es lo único que importa y quien vive en nosotros. Y ahora sí vamos a dar un poquito de más tiempo al día sábado, que corresponde al libro que se encuentra en Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Y bueno, si analizamos las porciones de este pasaje, yo creo que los primeros versículos son una amonestación sobria para aquellos que somos maestros en la iglesia. Yo, como les he comentado cuando he estado aquí, a mí me da mucho temor el estar aquí al frente, porque considero que es una gran responsabilidad el compartir las palabras del Señor en cada uno de los estudios que Él nos permite realizar y sobre todo el practicar lo que uno predica aquí al frente. Por eso, como dice el Señor, los que damos la palabra seremos juzgados de manera más estricta. Y es por eso mi pedido ante Dios, que a cada uno de los que estamos aquí al frente, pues nos permita servirle con todo el corazón, con toda la obediencia, con toda la humildad y que nos permita honrar su nombre. Y también, esto es en el campo que estamos viendo aquí en la iglesia, pero yo también lo relaciono con el papel que hacemos como padres. Nosotros como papás tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra del Señor. Entonces,
como padres también seremos juzgados de manera estricta. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Si es que lo estamos haciendo, porque puede ser que otorguemos esa responsabilidad a nuestros maestros de la escuela bíblica o a otro tipo de maestros. Entonces, esto yo creo que es una advertencia, tanto a los que tal vez aquí damos la palabra, como damos nosotros la palabra también como padres a nuestros hijos. Versículo 2. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Santiago muestra que una forma de medir nuestra madurez espiritual es controlamos lo que decimos. Y Jesús en Mateo 12:34 nos habla con estas palabras. Mateo 12:34. Camada de víboras, esta les decía, ¿no es cierto?, a gente que no se comportaba como debía. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y de lo correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Y he querido citar algunos de los ejemplos en lo que nosotros podemos hacer con nuestra lengua. Podemos caer en este pecado respecto a nosotros mismos, al manifestar las cosas con jactancia, con exageración y haciendo nuestros reportes de manera selectiva. Respecto a los demás también, con nuestras críticas, con nuestros chismes, con nuestras calumnias, con nuestra crueldad, hipocresía y enojo. Y estos son algunos de los aspectos, yo creo que todos sabemos, como dice, qué podemos hacer con nuestras palabras. Verso 7. Ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Un caballo fuerte puede ser controlado con un pequeño freno en su boca. Un barco puede girar debido a un pequeño timón. De igual modo, si nosotros tenemos control sobre nuestra lengua, es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos. Cualquiera que pueda controlar la lengua puede refrenar todo el cuerpo. Y si analizamos estos ejemplos, el freno y el timón son pequeños, pero extremadamente importantes. Si estos no son controlados, entonces el caballo y el barco estarían fuera de control. Asimismo, la lengua puede tener un tremendo poder, ya sea para el bien o para el mal. Si no domamos la lengua, podemos decir lo que se nos ocurra, usar la lengua según nuestras emociones o desde aspectos de nuestra naturaleza carnal. Santiago nos enseña que si permitimos que el Espíritu de Dios obre en nosotros, que hemos nacido de nuevo, Él pone las manos en la rienda y el timón, que es nuestra lengua. Como dice, en nuestras fuerzas jamás podríamos domar nuestra lengua, pero sí, si le otorgamos ese poder, le pedimos más bien al Señor que con su poder nos guíe y controle nuestra lengua. Verso 5. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque de todas las partes del cuerpo. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. La lengua puede controlar, puede destruir. Lo que otros nos dicen y lo que nosotros les decimos a otros puede durar toda la vida, para bien o para mal. Puede crearnos heridas duraderas en las personas, así también como si es usada de forma correcta puede edificar, puede inspirar, puede consolar, puede levantar a alguien por el resto de su vida. Verso 7. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Santiago nos dice que ningún hombre puede domar la lengua, pero se puede poner bajo el poder y el control del Espíritu Santo. Podemos decir que solamente Dios mismo, que es más poderoso que la lengua humana que tenemos. Verso 7. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. La lengua indomable vemos que mata la reputación de hombres por calumnias, por chismes, por las cosas que podemos pronunciar. Produce pasiones y muchas veces también lo que genera es, al hacer mal uso de la lengua, de nuestra boca, pues generalmente produce disputas y peleas entre hombres, ¿no? En los versos 9 al 11 podemos ver también el carácter contradictorio de la lengua. ¿Por qué? Pues con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Pero si hemos nacido de nuevo,
no se debería decir que de una misma boca proceden bendición y maldición. Vemos en la palabra cuando por ejemplo, cómo es fácil, ¿no? Sin llegar a juzgar, ejemplos en la Biblia, ¿no? Vemos cómo el apóstol Pedro defendió al Señor Jesús y dijo que él confesó al Mesías como el Dios vivo, pero cuando tenía, ¿no es cierto?, que luego reconocer, ¿no? Cuando fue preguntado si él era uno de sus discípulos, él lo negó. Entonces es un ejemplo claro de lo que sucede con nuestra lengua, ¿no? Nuestro hablar y en sí, la forma en la que vivimos debe ser, Dios nos pide que debemos ser coherentes en la forma que hablamos y en la forma en que vivimos. Específicamente, como ustedes saben, el tema central de la semana era domar la lengua. Es por eso que Dios nos invita a honrar a Dios en cada instante, sin importar el lugar, con el tipo de vocabulario que usamos, con el tono con lo hacemos, en todos estos aspectos que Dios nos permite pues tener. Y aquí dice esta contradicción, ¿no? En el verso 12. ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Sería, como dice aquí, antinatural y absurdo si una higuera comenzara a dar aceitunas y debería ser igual de antinatural para nosotros vivir en pecado. La única forma de producir el fruto que da gloria a Dios es dejando que Él nos transforme y Él que nos permita vivir de forma sabia. Ahora sí vamos a orar. Gracias, hermanos, yo creo que el Señor ha sido una vez más bueno y lo que nos pide es que seamos un pueblo sabio y la única forma de serlo es cayendo a sus pies, es rogándole que Él cambie y que nos transforme en nuestras vidas. Es la única forma. Vamos a orar, por favor, para terminar. Bendito y grande Señor, te alabamos en este día porque usted ha sido claro en sus palabras. Sabemos que somos un pueblo pecador, Señor, que estaba perdido sin ti. Queremos rogarte, mi buen Dios, que seas tú, papito Dios, por favor, transformando nuestras vidas, dándonos, Señor, de tu Santo Espíritu para poder alabarte y glorificarte en todo aspecto de nuestras vidas. Permítanos ser un pueblo sabio que te adore y que te alabe, bendito Dios, y todo esto te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.